te va? Bienvenido a esto que es Analízame, Canal 4 de Cable Hogar. Doctor Gerardo Savia, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto. Bien. Bueno, para hoy, un tema que yo no sé si estuvo siempre en boga o es parte de esta sociedad competitiva en la que estamos todos. Debe haber sido siempre, pero yo no estaba. Entonces uno habla de la feria según le va en ella, ¿no? El tema que hoy se llama liderazgo y es esto de la competencia feroz, que uno ve que se da tanto desde la más tierna infancia en los juegos más elementales de un jardín, que los padres quieren que el primero que camine sea el hijo, que el primero que hable sea la nena, a cuando uno llega a estamentos de mayor importancia en el desarrollo de la vida. Digo, el tema del liderazgo está asociado a la competencia, ¿a qué? La primera pregunta que nos hacemos todos es, ¿líder se nace o se hace? Es una gran pregunta y es una pelea que lleva muchos años. Lo que se dice, ¿tiene madera para el líder? O sea, ¿nació para el líder o se hizo líder? Debe haber las dos acepciones, sí, ¿o no? las dos. La medicina, bueno, de parte de la genética y de todo lo que es la psiquiatría molecular y demás, habla de que hay obviamente una gran predisposición genética a determinadas formas de conductas grupales. Pero bueno, hay un enorme componente social también. Lo mismo pasa con el perverso. Uno dice, perverso, malo, ¿se nace o se hace? Y puede haber un componente genético que haga que el perverso, si nace en un entorno, por ejemplo, de clase alta, se transforme en un delincuente de guantes blancos, o sea, en un delincuente incapaz de cometer un error donde deje las huellas digitales, mientras que si nace en un entorno donde culturalmente, bueno, marginal, se transforma en un delincuente que termine preso, pero ya era perverso. Bueno, con el líder pasa algo parecido. Hay un componente ya de madera, de nacimiento, ya un poco que se nace, pero el entorno tiene mucho que ver, lógicamente, y el entorno, cuando él empieza a probar su liderazgo y el entorno le responde, él obviamente sigue alimentándolo. Dice, bueno, parece que soy líder, habrá que seguir adelante. Ahora, el síndrome del liderazgo, hoy por hoy que está tan en boga en la sociedad, publicidades, por ejemplo, convertite en líder en tal cosa, sé el mejor de tu grupo estudiando tal cosa o practicando tal deporte. ¿Es un síndrome del siglo XXI y de los últimos años del siglo XX o fue siempre en la humanidad esto? Yo no sé cómo habrá sido en la antigua Roma con Nerón, pero de cualquier manera intuyo que, bueno, hoy por hoy es casi una condición sine qua non, ¿no?, para ocupar un lugar en la sociedad. Sí, son paradojas. Parece que hoy habría que ser líder, como si fuese una exigencia. Y también algo que me llamó la atención en esos discursos que uno escucha, parece que uno tendría que ser feliz las 24 horas, los 365 días del año. Creo que uno puede ser líder en determinadas circunstancias de la vida, en determinados momentos, en determinados lugares, qué sé yo. Uno puede ser líder con los amigos cuando va a jugar un partido de fútbol y dice que esta noche comemos asado después del partido, o nos vamos a comer afuera o comemos pizza. Siempre está el que decide, che, nos juntamos hoy a jugar al fútbol, che, nos... a lo mejor es el creativo, es el que le dicen, elegí vos, porque soy el que más conoce. Que no está mal. Pero tiene la iniciativa también, que che, vienen a jugar al fútbol esta noche, nos juntamos. Ahí hay un fenómeno de liderazgo. Después está el otro fenómeno de liderazgo donde el grupo le dice a alguien, che, vos representanos. O sea, que es el liderazgo, ¿no? El ideal, ¿no? El más genuino, donde la gente... Por eso a mí me parece tan sano el tema de la democracia. ¿Hay alguna ABC, doctor Savia, a la hora de que uno sea un líder, por ejemplo, entre el equipo que uno se rodea, trata de tener siempre una mano derecha, por ejemplo, en un equipo, ¿no? Sí. ¿En quién confía si uno tiene un equipo de 10 personas? En la persona que uno ve más apta, más confiable, más predispuesta y que tiene a lo mejor cierta capacidad que la convierte en líder. Claro. ¿Eso es una ABC? Sí, la capacidad de tomar decisiones por su cuenta. El líder desafía. El líder le habla a un superior de igual a igual. O sea, el líder ya de chiquito se da cuenta uno cuando alguien va a ser líder, porque el chico en el colegio le habla al profesor, sin faltarle al respeto, ni mucho menos, pero le habla de igual a igual, porque lo considera un par. Más allá de que el chico sabe que el profesor sabe mucho más,
Ojo, hablar de igual a igual no implica faltar al respeto, al contrario. Totalmente. Pero, qué sé yo, el líder va a hablar con alguien que es una figura importante y él mantiene las normas de cortesía y de respeto que corresponde, pero en su interior, y eso se ve, y eso el otro lo percibe, él le habla de igual a igual. O sea, él no siente que está hablando con alguien que esté por encima de él. Esa es una de las condiciones del líder, ¿no? El líder sabe que es líder, sabe de sus capacidades y después, bueno, el líder para poder llegar a lo que se llama su auditorio, los seguidores, tiene que con sus palabras y con sus actos de alguna manera contar una historia que al auditorio le guste, para que el auditorio recupere de alguna manera lo que necesita, que es sentir que pertenece a. O sea que, por lo que usted dice, de su discurso yo deduzco... Ahora me analiza. No, pero deduzco que el líder es la consecuencia de una sociedad que lo convierte en tal. ¿Seguro? O sea que la sociedad Sí, sí. es la que lo entroniza Totalmente. en ese cargo. Es casi como una elección. Totalmente. Trasladándolo a la política, no llega a veces el más talentoso, sino el que mejor seduce o vende la historia, ¿no? Totalmente, porque hoy ya no se trata de hacer política para seducir, hay que hacer como que uno hace política, porque las masas quieren eso. Igualmente las masas, el pueblo es el que elige al líder, porque el que lo elige por falta de participación, porque mucha gente dice, sí, yo no elegí a tal presidente. Ah, sí, pero ¿qué hiciste durante el tiempo en que un montón de gente se movió, por ejemplo, en las unidades básicas o en las unidades barriales o vecinales, o en los comités o en donde fuere? ¿Qué participación tuviste vos como ciudadano? Ah, no, yo iba de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa y a mí no me importaba la política. ¿Y ahora de qué te quejas? Claro. Sí. ¿Por qué no participaste? ¿Por qué no fuiste a las bases? Ah, no, porque llegó ese que estaba todo el día ahí en el comité o en la unidad básica, pero para mí no es el más apto. Pero él dejó un montón de cosas que vos no quisiste dejar. Y llegó. ¿Cómo se hace para marcarle al líder un límite? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Porque intuyo que el líder hace un gran esfuerzo, un denodado esfuerzo por ocupar ese rol de líder, de liderazgo, ¿no? De ser el mascarón de proa. Y por lo tanto, intuyo que una vez que llega a ese lugar, que es más o menos alcanzar la zanahoria, digo después, ¿quién marca límites? Si es fácil encauzarlo. Es muy difícil porque empiezan los fenómenos de seducción entre el líder y sus seguidores. Se empiezan a seducir mutuamente. Se empiezan a encantar o a desencantar mutuamente, pero igualmente el encanto y el desencanto es parte de un juego de seducción, ¿no? Como en una pareja. Nos peleamos, nos tiramos con flores o nos tiramos con vasos, pero en el fondo seguimos juntos. Hay un juego de seducción que hace que sea muy difícil la tarea de liderazgo. Es muy difícil liderar. Imagínese que en una casa un padre de familia no logra a veces, en una casa donde hay 5 personas, hacer que las 5 se pongan de acuerdo en dónde van a pasar las fiestas. Imagínese lo que debe ser para un presidente, o en este caso una presidenta, como acá en Argentina, lograr que 44 millones de personas... Opinemos de la misma manera, nos encolumnemos detrás... Nos pongamos o sea, estemos de acuerdo con una decisión del líder, porque el líder encima tiene que pensar no solo qué es lo que los deja contentos, sino qué es lo mejor. Porque, por ejemplo, un padre de familia puede dejar muy contento a su hijo chiquito dándole el 90% de su sueldo para que se compre un autito de estos eléctricos que valen, no sé, una fortuna, estos que alquilan en los parques, que deben estar bastante caros, pero eso sería malo para el chico, porque después al cuarto día no tendría para darle de comer, no tendría para los remedios, no tendría le cortarían la luz, le cortarían el gas. O sea, que entre dejar contento al auditorio, a los seguidores, y hacerlo correcto hay una brecha muy grande. Vuelvo a sus palabras, porque usted dio un ejemplo en la familia. Digo, ¿qué grado de traspolación hay entre el liderazgo de una familia y después el traslado a la vida en sociedad? Porque de alguna manera hemos visto, por ejemplo, familias, hoy por hoy se ve mucho, familias desmembradas, porque, bueno, ya hoy es muy raro encontrar familias donde comparten el mismo tiempo
en calidad que de pronto compartíamos en la época en que mamá no trabajaba, porque la ama de casa se ocupaba un poco de contener al resto de la familia, mientras el jefe de la familia o el padre estaba trabajando afuera. Hoy por hoy casi todos tienen ocupaciones fuera de la casa. Entonces digo, el que ejerce el liderazgo, que a veces genera justamente esta dicotomía, ¿no? Que lo puede ejercer tanto la madre como el padre, o ambos en forma alternada o simultánea. En diversas áreas. Digo, ¿qué grado de incidencia tiene después en la vida en sociedad? Y yo creo que si un padre o una madre quieren transmitirle a un hijo cómo se deberían manejar esos hijos cuando ellos no estén, no hay recetas, pero si habría una receta, sería que ellos se realicen como personas. O sea, en el fondo, si un padre o una madre no se realizan en lo que ellos consideren que es importante para ellos realizarse, es muy difícil que a la distancia y a través del tiempo puedan dejar ese mensaje que le va a servir al hijo para manejarse en la vida. Digamos, si el padre y la madre no son líderes de ellos mismos, sus hijos tampoco van a ser líderes de sí mismos y se la van a ver fea. Por eso cuando vienen al consultorio y me dicen, sí, yo no me separo por mis hijos, me frustré por mis hijos, sacrifiqué mi realización personal por mis hijos. Todos sabemos que no es así. O sea, todos sabemos que en verdad la persona no está siendo tan altruista digamos, dejar y olvidarse de su felicidad y de su desarrollo personal por mantener la familia unida, sino que es una persona que no se anima a separarse por lo que eso implica, y entonces usa como excusa, ¿no? Usa como excusa que él no se separa por los hijos, pero ahí le está transmitiendo a los hijos un mensaje de frustración, de cobardía, de falta de testículo, por decirlo así, por no decir otra cosa. Y el día de mañana el chico va a aplicar eso en la vida diaria. O sea que el liderazgo a distancia existe. Y la única forma de ejercer el liderazgo a distancia con los hijos es siendo sincero con uno mismo y realizarse uno. No hay otro modo. Le propongo que hagamos una pausa. Esto es Analízame, ya volvemos.